Qué mejor manera o qué mejor debut de Alfa Romeo en nuestro programa que con el Alfa 4C Spider, un vehículo que nació en 2011 como prototipo, que 2 años más tarde se presentó de serie finalmente en Ginebra y que es fruto del desarrollo entre Alfa y Maserati. Nos ponemos a descubrirlo ya. Arrancamos desmenuzando el frente de este Alfa 4C Spider. Lo primero que salta a la vista es que se trata de un vehículo muy agresivo, muy deportivo y que no recurre al filo para brindar esa imagen de dinamismo, sino que más bien recurre a las curvas y a mucha toma de aire inferior, incluyendo la clásica en forma de V con el mascarón de proa, el logo de Alfa Romeo, para conferirle realmente un look muy interesante, muy deportivo y muy lindo como nos tiene acostumbrados la marca. Definitivamente es un Alfa y definitivamente guarda algún parentesco con el 8C Competizione. Hay que destacar también las ópticas de un diseño bastante interesante que terminan por redondear un conjunto muy deportivo, muy agresivo, muy robusto, netamente un pura sangre. De perfil, en sus minúsculos 3,98 metros de largo, nos encontramos con un diseño que evoca de alguna manera a los prototipos de Le Mans. Tenemos una doble toma de aire lateral que lo que hace es refrigerar el motor, así que además de lo estético cumple desde lo funcional. Tenemos una estructura muy deportiva, una forma, una silueta realmente muy interesante, con una línea de cintura que le da muchísimo músculo. Insistimos, no recurre tanto a los filos, sino más bien a las curvas, como por ejemplo los pasarruedas, que son bastante inflados pese a tener llantas de apenas, entre comillas apenas, de 17 pulgadas. Además, como podés ver en imágenes, tiene una muy buena distancia entre ejes, pese a tratarse de un vehículo de menos de 4 metros, tiene 2,4 metros entre ejes, con lo cual esto repercute directamente en el comportamiento dinámico. Del baúl prácticamente no podemos hablar, ya que apenas tiene un poco más de 100 litros, está ubicado al lado del motor en la zona trasera. Recordemos que este 4C es un biplaza con motor trasero, con lo cual el baúl está reservado en la saga y está a disposición de la capota, así que si tenemos algún bolso va a tener que quedar en casa o lo va a tener que llevar el copiloto en su falda. Y justamente si hablamos de la capota te contamos que para sacarlo es bastante simple. Tenemos que desenroscar los tornillos que ves en imágenes, la replegamos y la mandamos al baúl, así que si queremos disfrutar el sol de la Florida, realmente la maniobra es muy pero muy expeditiva. Abrimos las puertas de este 4C Spider y nos encontramos con un interior muy deportivo, con casi un cockpit de carrera. Tenemos fibra de carbono que nos gusta mucho ver la fibra de carbono directamente adosada a la plancha, con lo cual queda de manifiesto que este deportivo es realmente o tiene realmente intenciones muy pero muy serias. Quien se ponga al comando se va a encontrar con una plancha ergonómica volcada al conductor e insistimos, va a haber mucha fibra de carbono, con lo cual eso siempre es un punto positivo. Tenemos que hablar de plásticos de buena factura, con costuras rojas que siempre suman y que siempre van de la línea con los vehículos deportivos, y con un tablero completamente digital que tiene muchísima información, puede abrumar un poquito, pero creemos que tiene mejor definición que la TV que tenemos varios de nosotros en el living. La posición de manejo, como podés prever y como podés suponer, es muy pero muy deportiva, muy interesante, nos gusta mucho, nos sujeta mucho y eso siempre es algo positivo. Además tiene regulaciones manuales, tanto el volante como la butaca. Seguramente en los paneos que hicimos en las imágenes que estás viendo hasta el momento, viste un estéreo con Bluetooth, conexiones y sin pantalla, bastante tradicional, un estéreo que se puede comprar en cualquier lado, incluso en nuestro país. No es nada espectacular y eso es el Alfa Romeo 4C, un vehículo espartano en cuanto al equipamiento, pero como vas a ver en imágenes, un vehículo realmente muy disfrutable. Y debajo de este estéreo, flanqueándolo, podemos ver los comandos tipo avión que siempre también suman desde lo estético. Antes de irnos a la pausa y ya preparándote para verlo en imágenes, hacemos un breve chequeo del equipamiento de este 4C Spider. Tenemos que anotar por el lado de la seguridad casi lo básico: 5 airbags, ABS y control de estabilidad como establece la regla de los Estados Unidos, y por el lado del confort únicamente lo mencionado, ya que por ejemplo carece de dirección hidráulica, todo en pos de la deportividad, del peso y de hacer de este vehículo prácticamente un karting, un vehículo de carreras para la calle.
Abrimos el segundo bloque de esta prueba especial del Alfa Romeo 4C Spider. Nos encontramos allí con un 4 cilindros de 1742 centímetros cúbicos naturalmente y por suerte, gracias a Dios, sobrealimentado para desarrollar 240 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Con esta potencia el 4C Spider realmente logra cifras impresionantes como por ejemplo ser catapultado de 0 a 100 km en 4,5 segundos y una velocidad máxima declarada por fábrica de 258 km por hora. Lo mejor de todo es que, por lo menos en cuanto al motor, con esta variante Spider tenemos o logramos que el motor se meta aún más en el habitáculo, así que los amantes de los fierros como nosotros, como vos, naturalmente estamos más agradecidos con esta disposición. Lo último que anotamos por el lado del comportamiento dinámico y de sus gestiones es que incorpora el DNA, que al igual que en otros vehículos, en otros modelos de Alfa Romeo, eso modifica un poquito la gestión electrónica para adaptarse al tipo de manejo que le vayamos a dar. Lo bueno es que por el lado de los consumos el 1.7 no nos pide demasiado como esperábamos. Alcanzamos por ejemplo cifras de 10 litros cada 100 kilómetros circulando en la ciudad y en cuanto a velocidades constantes o circulando en autopistas registramos promedios de entre 6,5 y 7,8 litros cada 100 kilómetros circulando como siempre a 100 y a 130 kilómetros por hora. Así que el precio que hay que pagar por tener estos 240 caballos realmente no es demasiado en el día a día. Por el lado de la caja tenemos que mencionar la TCT de doble embrague y 6 velocidades. Sabés cómo funciona y sabés cómo eso incide en el día a día, en el kilómetro a kilómetro, ya que al tener engranada la marcha siguiente, el pasaje es realmente efímero, expeditivo y sobre todo eficiente. Por el lado del selector es realmente increíble, es de lo más futurista que tiene el auto y nos parece una solución bastante interesante, bastante deportiva e insistimos, un vehículo que no tiene dirección hidráulica pero sí tiene este selector. Es una contradicción interesante que realmente nos generó esta simpatía. Como buen deportivo, este Alfa Romeo 4C Spider tiene diferentes medidas de llantas y de neumáticos, tanto delante como atrás. En el sector delantero tenemos 205 con un talón 45 y llantas de 17 pulgadas de un diseño interesante, lindo que le queda bastante bien. Y en el eje trasero tenemos que anotar un poquito más patonas, de 235 con un porcentaje de 40 y llantas de 18 pulgadas que inciden netamente en el confort en ciudad. Se trata de un vehículo que, como te puedes imaginar y como te venimos diciendo, está más pensado para salir a atacar una pista que la ciudad, así que independientemente de la configuración de las suspensiones, que valga la pena mencionar, son independientes en ambos ejes, las llantas y la medida de los neumáticos no ayudan mucho, así que el confort va a ser algo que quizás sacrifiques un poquito en pos de tener o en pos de manejar este Spider. La contracara obviamente es el comportamiento dinámico, es un vehículo muy interesante para manejar, interesante no, un vehículo muy divertido para manejar, de esos que nos gusta pisar, tiene la pedalera que sale desde el piso, es decir, no está suspendida como en el 98% de los modelos que encontramos en nuestro país o cualquiera de los modelos que seguramente hayas manejado. En este caso, y como indica también el manual de deportivo, la pedalera surge desde abajo. Por último, antes de mencionar los puntos en contra, las conclusiones de este Alfa Romeo 4C Spider, tenemos que hablar de su dirección y su maniobrabilidad. En primer lugar, la dirección es mecánica, no tiene ningún tipo de asistencia para no sumarle peso, con lo cual eso ya habla a las claras de que se trata de un vehículo en el cual vas a transpirar un poquito a la hora de estacionarlo. A exorbitantes $76.395, estos son los puntos mejorables y los puntos positivos del Alfa Romeo 4C Spider. El primero obviamente es el precio, creemos que está un poquito elevado e incluso se pone a la par de otros modelos muy deportivos y con mucha tradición, como por ejemplo algún Porsche. Definitivamente es un modelo que no va a estar en la consideración racional de cualquier cliente, sino que más bien, y como suele estar acostumbrado Alfa y como suele hacer gala de eso incluso Alfa Romeo, es un vehículo o una compra muy pero muy pasional. En segundo lugar tenemos que anotar lo espartano de un vehículo de casi $80.000 que carece de dirección hidráulica o asistida de alguna manera. Obviamente sabés el contexto del vehículo, pero aún así estamos ante un vehículo que no tiene algunos ítems de confort y de seguridad que deberían ser claramente de serie en un vehículo de este tipo.
Y el tercer punto negativo que encontramos es el confort de marcha, otra de las cosas que vas a tener que sacrificar en pos de tener realmente un juguete muy pero muy rabioso. Los puntos a favor seguramente te los imaginás, seguramente coincidís con nosotros, anotamos las sensaciones que nos brindó en los días que lo tuvimos, realmente nos sentimos muy a gusto. En segundo, la imagen, el diseño es realmente muy atractivo, es otra de las cartas de presentación siempre de los modelos de Alfa Romeo, y en este caso al derivar del 8C Competizione, otro vehículo que realmente nos fascina, no hay que hablar mucho más al respecto de la imagen, del diseño, de la estética de este 4C Spider. Y por último, quizás en línea con las sensaciones, es su comportamiento dinámico. Realmente es un vehículo que podés sacar y pisar y girar y doblar y hacer lo que quieras, siempre con mucha seguridad, siempre con la certeza de que le indiques lo que le indiques, va a darte el gusto y va a doblar como tiene que doblar un vehículo realmente deportivo.